Es el impresionante momento en el que el avión de carga de UPS se estrella, explota como una bomba, deja una estela de fuego. Entre las impactantes imágenes hay una que muestra el ala izquierda del avión prendida en llamas. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, agencia que lidera la investigación, el avión había recibido autorización para despegar. Es peligrosa la operación de carga. Aquí hablaremos con Francisco Díaz, capitán, piloto de carga de Atlas Air de un Boeing 747. Francisco no ha volado el MD-11, pero tiene amplia experiencia en operaciones de carga y procedimientos de emergencias. Francisco, antes que todo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermano, por tenerme aquí en su programa. ¿Cómo te enteraste sobre el accidente de UPS y qué fue lo primero que te pasó por la mente? Mira, yo estaba en un viaje en el Medio Oriente, de ese lado del mundo eran las 3 de la mañana, algo así. Cuando vi el teléfono, vi la cantidad de mensajes que habían en los diferentes grupos y eso de pilotos. Tengo varios colegas que están ahí en UPS, entonces claro, inmediatamente uno piensa, ojalá no haya sido uno de ellos. Uno se mete en las redes sociales a ver si hay algo de los colegas y eso. Pues como es el mundo ahora, que las cosas pasan rápido, muchos de ellos fueron poniendo en las redes sociales que no estaban en el vuelo. Entonces así me quedó claro que los colegas que tengo en UPS, en ese avión, estaban bien. De los datos que se han dado es que el avión estaba a su máxima capacidad casi con el combustible. En el caso de ustedes, en tu caso, como capitán del 747, ¿qué tan complicado puede ser para el performance, cuando ya tú estás a tu máxima capacidad de peso? ¿Y por qué este avión tenía tanta gasolina o por qué nosotros cargamos tanto combustible, sin hablar necesariamente del caso de UPS? Es común para los cargueros, principalmente los cargueros grandes, estar a su máximo peso de despegue y muchas veces por encima del peso máximo de aterrizaje al momento que se despega. En estos aviones grandes, el peso de despegue máximo es mucho mayor que el peso de aterrizaje máximo. Para darte un ejemplo, en el 747-8, el peso máximo de despegue puede ser 447 toneladas y el peso máximo de aterrizaje 340, o sea, casi 100 toneladas de diferencia. ¿Y cuánto es la máxima combustible que pueden cargar en el 747? En el 747-8, 163 toneladas, 164 toneladas de combustible. Todo se mide en toneladas porque son números muy altos, ¿verdad? Una perspectiva, una comparación, Francisco. El avión que yo vuelo, el Airbus 320, 321, el peso total del avión puede ser de 280,000, 300,000 libras regularmente. Solamente el peso completo del avión. O sea que ustedes cargan eso y más en combustible. En combustible, así es. El peso máximo, las 447 toneladas, equivale a 900,000 libras, muy cerca del 1,000,000 de libras. Lo primero que uno en su briefing revisa cuando está en esos pesos es qué vamos a hacer si hay una emergencia y hay que regresar. Generalmente, como el peso máximo de despegue es mucho mayor que el peso máximo de aterrizaje, pues decimos si es una emergencia en la que no hay tiempo, vamos a aterrizar por encima del peso máximo de aterrizaje. El avión no se va a romper. Lo que hay que hacerle es inspecciones luego que se aterriza por encima del peso máximo y se comporta un poco diferente, ¿verdad? Pero si es una emergencia en la que tenemos tiempo, entonces, y decidimos regresar, entonces se bota combustible para reducir el peso. Ustedes tienen pues no todos los aviones lo pueden hacer. Pero así es. 747-8 tiene esa posibilidad. Casi todos los aviones grandes, así, jumbo jets, como le dicen, como el MD-11, sí, tienen esa capacidad de botar combustible porque tienen ese tema de que el peso máximo de despegue está muy por encima del peso máximo de aterrizaje. Y tú puedes durar horas ahí tirando combustible, imagínate. Estamos hablando de tirar 100 toneladas de combustible, es bastante. ¿Has tenido que hacerlo tú en ocasiones? No he tenido que hacerlo todavía. He tenido que regresarme por diferentes temas, pero no he tenido que botar combustible.
Pero bueno, y también depende de dónde estés. Nosotros vamos a aeropuertos bastante complejos como Quito, Ecuador, o Bogotá, que son aeropuertos de altura, entre las montañas, y con una emergencia donde no hay tiempo, pues hay que maniobrar entre esas montañas y regresar. Se puede complicar un poco. Los comentarios que me han puesto en un episodio anterior es, si ellos vieron la notificación del fuego, ¿por qué no pararon el avión? En el 747, por ejemplo, la falla de un motor no es una emergencia. Eso es diferente a un fuego. Un fuego sí es una emergencia, pero que simplemente te falló el motor y se apagó, eso no es una emergencia. Si ellos vieron la alerta en la cabina de emergencia indicando que había un fuego, ellos me preguntan por qué ellos decidieron continuar. Pasada la velocidad de decisión de V1, que es donde está el balance entre la cantidad de pistas que necesitas para despegar y la cantidad de pistas que necesitas para frenar sin salirte de la pista, esa velocidad V1 es la velocidad de decisión. En el pasado hay aviones que han abortado el despegue pasada esa velocidad y han terminado saliéndose de la pista y destruyendo buena parte del avión, lo que lo hace más peligroso, continuar pasada esa velocidad de decisión. Entonces, lo que se enseña es, si tienes una emergencia antes de esa velocidad, pues frenas. Si tienes una emergencia pasada esa velocidad, solo si crees que el avión no podrá volar, que es algo muy difícil de tú saberlo en el momento, entonces se frena. Pero generalmente se continúa, porque es más seguro irse al aire y resolver el tema y regresar que tratar de frenar y salirse de la pista al final. Es un avión demasiado pesado. Para la gente que se pregunta por qué ellos continuaron, tú en la cabina no tienes una indicación que dice se desprendió el motor. Tú no la tienes. Y en esos aviones grandes muchas veces tú no ves el motor desde la cabina. Sin hablar el caso específico, vamos a suponer en el 747, tú estás despegando, pasamos los 80 nudos. Ustedes también, eso es algo universal, Sí, 80 nudos. 80, claro. 80 nudos, ahí confirmamos la velocidad, continuamos y la próxima call, la próxima llamada es el V1. Vamos a suponer que segundo antes del V1, de la velocidad de decisión, ustedes hagan fuego. ¿Qué indicación en el caso de ustedes, específicamente el 747, tú vas a recibir? Bueno, vamos a tener alarmas de fuego, vamos a tener alarmas de fallas de hidráulico, o sea, indicación de dónde está el fuego en el motor. Y dependiendo de si el daño es severo o no, tendremos rotación del motor, de lo que es el N1, el N2, ¿verdad? Que son los diferentes compresores dentro del motor, el aceite. Entonces, cuando tú tienes la falla de motor en la pista, tú continúas. Cuando ya llegas a los 400, Después de pasar de V1. después de pasar de V1, y mantienes todo tal cual está, todo tal cual está. Cuando llegas a los 1000 pies o a la velocidad de aceleración, entonces tú haces, o durante ese proceso, el piloto que está monitoreando debe ir haciendo el assessment o debe ir mirando todos los sistemas para tener una buena idea, para que cuando el piloto que está volando pregunte qué sucedió a los 1000 pies, el otro le diga falla de motor o le diga daño severo de motor, que son dos cosas diferentes. La falla de motor es el motor se apagó, ¿ya? Un flame out. Daño severo del motor es el motor explotó, el motor se desbarató. Entonces, utiliza esos parámetros, el movimiento, la rotación del N1, el combustible, si hay fuego o no hay fuego, ese tipo de cosas. Si la falla es una falla simple de motor, pues se trata de hacer la reignición, de reencenderlo. Si es una falla severa de motor, como un fuego o el motor se desbarató en pedacitos, pues hay que asegurarlo. Entonces ahí hay un proceso de hacer que, o sea, que las botellas con el líquido antifuego tiren el líquido en el motor, cortar el combustible, cortar todos los aceites y todo lo demás y asegurar el motor. Pero desde el proceso, desde el momento de V1
Hasta los 1000 pies no se hace nada. Simplemente se continúa. Y lo único que se hace en el caso de Atlas, a los 400 pies, se le informa a la torre de control la situación de una manera muy abreviada, ¿verdad? Fulano de tal, falla de motor, hablamos en un momento, para que ellos sepan. No hay indicación en ningún tipo de avión que nos indique de que el motor se despegue completamente. Nosotros no tenemos esa información. En el caso de ustedes, ¿cómo manejan ustedes específicamente un fuego? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el procedimiento específico de esa aeronave? Tú nos dijiste de los 400 pies, de los 1000 pies, pero en caso de un fuego específico en el motor. Bueno, como tú decías, se mantiene el motor encendido porque todavía está generando potencia, ¿verdad? Aunque esté en un fuego, porque hay diferentes razones para un fuego. No todos los fuegos son porque el motor se desbarata por dentro. El fuego puede ser porque hay un problema en la cámara de combustión y el combustible se está ligando mal, pero la hélice del motor sigue generando potencia. Entonces, el procedimiento es, se mantiene todo igual, se mantiene la potencia al punto máximo como está para el despegue. Y como dijimos, los diferentes pasos, a los 400 pies, a los 1000 pies. Y si cuando llegas ya a los 1000 pies, vemos que todavía el fuego está encendido, bueno, realmente no. Siendo un fuego desde el principio a los 1000 pies, es cuando se toma la decisión de apagarlo y de pelear el fuego, ¿verdad? Y se hace todo el proceso de las botellas y lo demás. Con el tema del desprendimiento, en el 7.4, nosotros sí podemos ver el motor número 1, por ejemplo, desde mi ventana, se cuentan 1, 2 y luego del otro lado del avión, 3 y 4. Esos son los números de los motores. Pero usted está despegando en la Sí, y la correcto. indicación, el B1 de una vez. Sí, Usted va a dedicar todo el tiempo a los instrumentos, a la indicación. Usted no va a comenzar a chequear. Me imagino después que esté ya estabilizado el avión, usted dice, pero puede chequear, tú sabes, hay tiempo, claro, pero claro. su atención, su prioridad en ese momento es mantener el control del avión, ¿correcto? Así es, el eje de pista, el control direccional del avión y hacer el lift-off, o sea, irnos al aire en el momento que nos toca. Así es. Y estos compañeros, wow, se ven los videos que ni siquiera pudieron subir el tren de aterrizaje, ¿no? Claro. No tuvieron tiempo. Pero lo que te iba a decir es que en el caso de nosotros, el motor número 1, que es el de más afuera del lado izquierdo, yo lo puedo ver desde la cabina, se ve, ¿verdad? Sí, o sea, lo veo. Cuando doblo la cabeza lo veo, lo puedo verlo. Y me parece que el primer oficial puede ver el 4 desde el otro lado. Entonces, en caso de que ese motor se desprenda, yo lo puedo ver. Otro de los comentarios, Francisco, Sí, a veces la ignorancia de las personas que dicen, esta gente de carga son inseguras, esas operaciones debieran cerrarla, a veces dicen, esos disparates que dicen en las redes. sí. ¿Es insegura la operación o es más insegura la operación de carga que de pasajeros? UPS tiene uno de los mejores sistemas de mantenimiento en la industria. Es una compañía súper organizada, lo mismo que FedEx. Decir eso es desconocer el profesionalismo y la ética de trabajo que tienen esa gente. Yo creo que no es ni siquiera necesario hacer el comentario, pero sí saber que es una compañía bastante segura, lo mismo que FedEx y muchas de las otras cargueras. Tú sabes que fuera de Estados Unidos se usa mucho que las aerolíneas de pasajeros tienen secciones de cargueros. Por ejemplo, en Emirates, en Qatar, en Lufthansa, tú un día vuelas pasajeros y otro día vuelas carga. Y son los mismos pilotos volando el 777 de carga o el 777 de pasajeros. Y lo mismo los mecánicos. Se le da el mismo mantenimiento al 777 de carga que al 777 de pasajeros. Y la licencia es la misma. La gente me pregunta a veces, pero ven acá, para volar carga hay que tener una licencia especial. No, es la misma. Al final la diferencia es la dinámica con las azafatas, con los pasajeros, con el seatbelt sign. Eso es. Pero fuera de eso es la misma cabina. Francisco, ¿algún último mensaje, otra idea antes que concluyamos? Bueno, la verdad que es una tragedia para las familias y los colegas.
Es una tragedia ahora económica porque han parado la operación de esos aviones en todos los Estados Unidos. Afecta a 3 compañías, UPS, FedEx y Western Global. Entonces la gente que vive de eso pues no va a poder trabajar en estos días hasta que eso se resuelva. Y habrá que ver cuánto tiempo dura en resolverse. Déjame decirte que ese accidente de American del año 79 fue básicamente el fin del DC-10, ¿verdad? De ahí luego nació el MD-11, pero la compañía no lo querían. Y por eso muchos de ellos pasaron a ser cargueros. Entonces habrá que ver si esto es el fin del MD-11. ¿Y qué sucederá? En el mundo de la carga tenemos un problema ahora, y es que no hay suficientes cargueros grandes en el mundo disponibles. Hay un déficit que se va a ir haciendo peor y peor en los próximos 5 años, porque a medida que la carga sube, la cantidad de carga, hay menos aviones. Boeing no está haciendo cargueros grandes. El 777X nuevo, carguero, pues está retrasado para el 2026, 2027, etcétera. Entonces, que se supone que es el reemplazo del 747, etcétera. O sea que esto va a ser un tema complicado a nivel financiero y claro, la tragedia personal de perder esos colegas. Bueno, gracias Francisco. A usted. Capitán Francisco con nosotros. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado el contenido con Francisco. Vamos a presentar datos, informaciones a medida que esta investigación vaya trascendiendo, sin llegar a conclusiones finales. Si tiene alguna pregunta, por favor, sobre la entrevista, si nos equivocamos de algo, por favor, dejadnos saber en los comentarios. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. Where would you go? Can I come with you? Let me know, 'cause if I rule the world